Hola detectives, hoy vamos a hablar de un caso aterrador. ¿Recuerda contarnos qué teorías tienen? ¿Han logrado descifrar alguna pista que se nos haya escapado? ¿Logran entender la mente de estos criminales? No olviden dejar sus pistas y opiniones. Su voz es clave en esta investigación. Hay mucho que cubrir aquí. Pero antes de empezar, ten cuidado cuando conoces a alguien, cómo saber qué podrá pasar. Antes de comenzar, suscríbete al canal y dinos qué otros casos te gustaría que investiguemos. Abril de 2014, Oakland, California, Estados Unidos de América, hogar de Kimberly Robertson, de 23 años. Kimberly Robertson es originaria de Texas y creció en Dallas. Después de asistir a la escuela secundaria Kimball, se graduó del Instituto Técnico IT en DeSoto en diciembre de 2013. Luego se mudó a Oakland con su hija de 2 años. Kimberly estaba en Howell College en San Francisco y era parte del programa de justicia penal. Kimberly era divertida, extrovertida y completamente dedicada a su pequeña niña. La vida de Kimberly ha vivido muchas tragedias. Cuando tenía apenas 2 años, su madre fue asesinada a tiros por su novio. Y Kimberly se mudó a Oakland con la determinación de darle a su hija el mejor comienzo posible en la vida. Viernes, 4 de abril de 2014. Kimberly había pasado el día haciéndose el pelo y las uñas y se dirigió a casa de su hermana mientras se preparaba para salir con su novio. Su hermana Marquita estaba cuidando a su hija y Kimberly estaba de muy buen humor y emocionada por disfrutar de la velada. Salió por la puerta y se dispuso a divertirse. Sábado, 5 de abril de 2014, 6:40 am, en la cuadra 1900 de la 3 Avenue, frente al Centro Recreativo F.M. Smith. Un ciclista que pasaba por allí encontró un cuerpo. Se envió a la policía de Oakland y pronto llegaron también el Departamento de Bomberos de Oakland y los paramédicos. Lucharon con todas sus fuerzas para intentar salvar a la mujer, pero lamentablemente no se pudo hacer nada y se la declaró muerta en el lugar. No muy lejos de su cuerpo se encontró un suéter que fue guardado en una bolsa y retirado como prueba, al igual que un recibo de suministros de jardinería. En el cuerpo encontraron un documento de identidad que indicaba el nombre de la víctima, Kimberly Robertson, de 23 años. Kimberly había recibido fuertes golpes en la cara y tenía hematomas en las manos y los brazos, lo que indicaba que había intentado luchar contra su asesino. También le habían robado las joyas y el teléfono. Cuando Kimberly aún no había regresado a casa, su hermana supuso que se había quedado en casa de su novio. Pero pronto todo se derrumbaría. Los detectives le informaron que se había encontrado un cadáver. Era el de su hermana Kimberly. Estaba completamente devastada y no sabía de nadie que quisiera hacerle daño a Kimberly, y mucho menos matarla. Pero se mantuvo firme en una cosa. El novio de Kimberly, Danny, no sería el responsable. Danny fue llevado rápidamente para ser interrogado. Estaba tranquilo y les dijo a los oficiales que no llevaban mucho tiempo saliendo, pero que eran amigos desde hacía unos meses. La pareja había estado bebiendo la noche anterior en el Lakeside Lounge, en 338. Dijo que después de beber esa noche no quería que ninguno de los dos condujera a casa. Kimberly no estuvo de acuerdo y se produjo una discusión entre los dos. Él llamó a un taxi, pero Kimberly se alejó y le dijo que volvería sola a casa. Danny no quería dejarla, así que se bajó del taxi y se subió a su auto. Él condujo y estacionó frente a donde ella estaba. Se detuvo en una parada de autobús y decidió esperar. Cuando los oficiales analizaron su historia, recibieron los resultados preliminares de la autopsia. Había sufrido heridas graves en la cabeza y una hemorragia cerebral. También había sido víctima de una agresión sexual. En su página de Facebook se le han dejado homenajes y muchos quedaron en completo shock por su muerte. Una persona escribió: "Es difícil sonreír sabiendo que te has ido.
pero mi corazón sonríe por dentro, porque sé que estás en un lugar mucho mejor que este mundo frío. Mientras continuaba la investigación del asesinato de Kimberly Robertson, la policía necesitaba testigos de la Quayside Lounge, así que se dirigieron allí para intentar reconstruir lo ocurrido la noche anterior. Fue allí donde encontraron testigos que podían revelar todo. Cámaras de seguridad. La cámara del exterior mostró a la pareja entrando a la Quayside Lounge a las 11:30 p.m. No hablaron y apenas se reconocieron. Luego filmaron a Danny hablando con dos mujeres mientras Kimberly usaba su teléfono. Había una tensión evidente entre la pareja. Más imágenes los captaron mientras caminaban por el club. Luego se los vio salir del club con un hombre a la 1:15. Le preguntaron a la hermana de Kimberly y ella pudo identificar al hombre como uno de los amigos de Danny. La policía lo trajo y les dijo que efectivamente había estado con ellos y los había llevado de regreso al estacionamiento a la 1:24 a.m., donde habían estacionado su auto, y los oficiales no podían creer su suerte. Cuando fueron al estacionamiento, descubrieron que estaba al lado de un Walgreens, y este Walgreens tenía cámaras de seguridad. Las imágenes comenzaron a reproducirse a partir de la 1:24 a.m. y las vieron durante más de 20 minutos sin señales de ellos. Luego, a la 1:50 a.m. se detuvo un taxi. Se vio a Danny subirse y luego Kimberly se acercó al vehículo y se sentó en el asiento del pasajero. Pasaron 30 segundos y el auto se detuvo antes de que Kimberly saliera y se alejara. El taxi se marchó con Danny. Otra cámara mostró a Kimberly saliendo del taxi y caminando de regreso al estacionamiento. Un minuto después, el taxi regresó. No estaba claro qué estaba pasando, pero la policía cree que Danny estaba inspeccionando el estacionamiento para intentar encontrarla. El taxi se fue nuevamente antes de regresar. 2 minutos después, Danny se bajó y el taxi se fue, pero no había señales de Kimberly por ningún lado. Poco después de las 2 a.m., la cámara captó algo. Saliendo del estacionamiento había una camioneta negra. Era Danny. Su historia estaba siendo confirmada. Los oficiales se dirigieron a la parada de autobús donde Danny dijo que Kimberly había estado esperando antes de que él se quedara dormido. Afortunadamente, esta zona también estaba cubierta por cámaras. Su vehículo fue visto acercándose tal como él había dicho. Aparcó frente a la parada de autobús. El coche permaneció allí toda la noche y él no salió hasta las 6:18 am. Danny había dicho la verdad. Su coartada era cierta. No había sido él quien había asesinado a Kimberly. ¿Quién lo había hecho entonces? Las cámaras de seguridad del banco que cubrían la camioneta de Danny esa noche también captaron el reflejo de la parada de autobús y Kimberly casi podía distinguirse. A las 2:05 a.m., apenas unos minutos después de que Danny se detuviera, se vio un todoterreno Toyota 4Runner rojo pasando por la parada de autobús al otro lado de la carretera hacia el vehículo de Danny. Luego dio la vuelta y volvió a bajar por la carretera. Cuando rebobinaron las imágenes, se dieron cuenta de algo. No era la primera vez que este vehículo circulaba por esta calle. Lo había hecho varias veces y había dado vueltas alrededor de la parada de autobús, donde se encontraba Kimberly. Este fue un comportamiento muy inusual y preocupante por parte del conductor. Luego, el reflejo de la parada de autobús que se ve en las imágenes muestra algo verdaderamente inquietante. El coche se había detenido en la parada de autobús y había alguien allí. Se lo vio hablando con el conductor antes de subir al coche. Luego dio un giro en nuevo y volvió a pasar por delante del coche de Danny, mostrando a alguien en el asiento del pasajero. La policía tenía la horrible sensación de que se trataba de Kimberly. Las imágenes no mostraban claramente la matrícula, por lo que los investigadores preguntaron por ahí con la esperanza de que se tratara de alguien que Kimberly conocía y que alguien de su entorno conociera el coche y, por tanto, al conductor, pero nadie lo hizo.
El siguiente lugar donde buscar fue el centro de recreación F.M. Smith, donde se había encontrado su cuerpo. Al igual que en todos los demás lugares, también había cámaras de vigilancia. Comenzaron a ver las imágenes a las 2:30 a.m. con la esperanza de localizar el Toyota rojo. Y a las 3:00 el automóvil fue visto circulando por la carretera. Pero, para nuestra frustración, las imágenes no mostraban claramente la matrícula. Aunque eran de gran ayuda, no eran suficientes, por lo que los agentes decidieron tomar otra ruta. Una de las pruebas que se encontró en la escena del crimen fue el recibo. Se trataba de un recibo de una tienda de artículos para el hogar Lowe's del 23 de marzo, a las 6:02 p.m. Esta tienda estaba a 100 millas de donde se había encontrado a Kimberly. La policía llamó a la tienda con la esperanza y rezando por tener todavía las imágenes de hace 2 semanas. Pero esto, desde cualquier punto de vista, era una posibilidad remota. Increíblemente, la tienda lo tenía. 5:37 p.m. 23 de marzo de 2014. El todoterreno Toyota 4Runner rojo fue captado en el estacionamiento de la tienda. 2 hombres salieron del local y entraron en la tienda. Las imágenes de la caja registradora mostraban que los productos habían sido pagados con tarjeta. Se había rastreado la tarjeta hasta una mujer de 53 años, lo que significa que posiblemente fue robada. Los registros indicaban que la tarjeta había sido utilizada apenas 3 horas después en un restaurante de comida rápida. Cuando el Toyota 4Runner rojo se acercó, finalmente tuvieron una imagen del conductor. Pero, para gran frustración de la policía, la matrícula seguía demasiado borrosa. Pero entonces, el empleado del restaurante de comida rápida les dijo que podían buscar imágenes de la cámara trasera, que eran más claras. Y allí estaba, la matrícula. Se le atribuyó el asesinato a un hombre que vivía en Oakland. Su nombre era Prince Che, pero se hacía llamar Frank. Era originario de Ghana y se había mudado a Oakland en 2007. Tenía 41 años, vendía ropa en mercados locales. Estaba casado y era padre de 3 hijos. La investigación reveló rápidamente que el pasajero había estado detenido cuando Kimberly fue asesinada, por lo que fue descartado de inmediato. Ahora todas las miradas estaban puestas en Frank. Necesitaban demostrar que él era el hombre responsable de la violación y el asesinato de Kimberly. Así que, utilizando cámaras encubiertas, repartieron volantes por su vecindario y pidieron información a la gente. Luego llamaron a la puerta del apartamento 8, la de Frank. Le dijeron que estaban en el vecindario e investigaban el reciente asesinato de una joven. El oficial le mostró un volante y le preguntó si había visto a la mujer antes o si la conocía. Teniendo en cuenta que los oficiales ya sabían que ella había estado en su auto, miró el volante y dijo que no la conocía y que no la había visto en la zona. Le dijeron que si recordaba algo, o recordaba haberla visto, debía comunicarse con el departamento de policía de Oakland. El agente verificó 2 veces el nombre del hombre y este confirmó quién era. Era el hombre que aparecía en las imágenes. Su negativa a reconocerla, cuando sabían que había estado en su coche, finalmente dio a los agentes la razón suficiente para arrestarlo. 5 días después de que se encontrara el cuerpo de Kimberly, lo llevaron a un interrogatorio. Ahora tenía que dar explicaciones. ¿Por qué había estado conduciendo de manera sospechosa la noche en que Kimberly fue asesinada? En su entrevista, les dijo a los oficiales que había estado pasando un momento estresante con su esposa. Había estado sucediendo durante algún tiempo y como resultado, él no quería estar mucho en la casa y prefería mantenerse alejado. ¿Nunca la habías visto antes?, preguntó el oficial. No me acuerdo. Tenía una peluca larga. Tenía el pelo muy largo. ¿Sabes? No recuerdo su cara. De repente,
Su historia cambiaba. Él admitió que la había conocido antes y la había llevado en su auto esa noche. Yo la llevé en su auto, ¿sabe? Dijo que la pareja sí tuvo contacto sexual porque ella se había ofrecido a acostarse con él por dinero, pero él dijo que la dejó allí y se marchó en coche y negó tener nada que ver con su asesinato. Como su versión había cambiado y dado lo que sabían sobre la forma en que murió, se le acusó oficialmente de asesinato y de la circunstancia especial de haber cometido un asesinato durante una violación. Finalmente, se presentarían más pruebas que reforzarían su caso. Su ADN coincidía con el del semen encontrado en el cuerpo de Kimberly. Fue detenido sin derecho a fianza en la cárcel de Santa Rita. Y poco después llegó el momento de que fuera a juicio. Dijo al tribunal que había recogido a Kimberly en la parada de autobús de la calle 18 Este y Park Boulevard en las primeras horas de la mañana del 5 de abril. Negó haberla asesinado. Dijo que Kimberly le había ofrecido acostarse con él por $250 y le dijo que esa noche trabajaría. Dijo que negoció el precio hasta $200. Dijo que después de subirse a su vehículo, la pareja se dirigió a un barrio residencial y tuvo relaciones sexuales en la parte trasera del coche. Yo no maté a esta mujer. Todo lo que tuve fue sexo con ella. Dijo que más temprano esa noche había estado con su esposa y sus hijos y que habían ido a un concierto en la Universidad de California en Berkeley. Cuando llegaron a casa, su esposa le dijo que estaba cansada y que no quería tener relaciones sexuales con él. Dijo que inicialmente había mentido a la policía y que no había tenido contacto sexual con Kimberly porque no quería que su esposa se enterara. La defensa argumentó que la fiscalía no había probado más allá de toda duda razonable que él era el hombre responsable del asesinato de Kimberly, y añadió que tampoco había testigos. Su abogado dijo que había tomado la estúpida decisión de recoger a Kimberly, refiriéndose a su interacción como una aventura de una noche. Después de estar con ella durante una hora, su defensa argumentó que la había dejado junto al F.M. Smith Recreation Center a las 3 de la mañana de ese mismo día, antes de conducir hasta su casa. Tener una aventura de una noche no te convierte en violador ni en asesino. Y no hay pruebas de que tuviera un motivo para matarla o lastimarla, dijo su abogado. Frank añadió que había visto algo de sangre en Kimberly y que ella dijo que había tenido una discusión con un hombre que la había empujado fuera de un coche, pero que estaba bien. Durante el interrogatorio, Frank admitió que su esposa estaba muy enfadada con él por una relación extramatrimonial y dijo que no quería verlo más. La fiscalía afirmó que el caso en su contra se basaba en pruebas circunstanciales, pero añadió que eran sólidas y que la única conclusión razonable a la que se podía llegar era que él era la persona que había violado y asesinado a Kimberly. Las pruebas fueron las siguientes. La esposa de Frank le había dicho que ya no quería estar con él debido a sus infidelidades, lo que lo dejó profundamente enojado y molesto. Su camioneta Toyota 4Runner roja fue captada por las cámaras de seguridad conduciendo por el lugar de donde ella había desaparecido. Fue la última persona que la vio con vida. El recibo encontrado junto al cuerpo, las imágenes que demostraban que él había sido quien había comprado los productos en el lugar donde dijo haberla dejado. Era el lugar donde se encontró el cuerpo y se encontró su ADN en ella. El jurado deliberó durante menos de 2 horas y fue declarado culpable de asesinato en primer grado y de la circunstancia especial de haber cometido un asesinato durante una violación. Fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Las mentiras que había intentado decir sobre Kimberly, diciendo que era una trabajadora sexual y que se había acostado con él voluntariamente, llamándolo una aventura de una noche, claramente no habían sido creídas por el jurado. A pesar de sus negaciones, el juez le dijo que los jurados llegaron a la conclusión de que usted simplemente estaba mintiendo y que había cometido perjurio. Decidieron que usted la violó y la mató. El juez también dijo que tenía la esperanza de que, cuando se le diera la oportunidad de hablar en el tribunal,
Hubiera mostrado cierto grado de remordimiento por lo que había hecho, pero agregó que era poco probable. No creo que usted tenga ese tipo de corazón, dijo. La hermana de Kimberly le dijo que tenías una opción. No tenías que matarla. Nunca podré reemplazar a mi hermana. Mi vida nunca será la misma. Es difícil imaginar lo que Kimberly Robertson debió haber vivido en sus últimos momentos. Y el impacto que causó su muerte es verdaderamente difícil de comprender en su totalidad. Es desgarrador pensar que su hijo tendrá que crecer sin su madre, tal como le ocurrió a ella debido a las acciones atroces y depravadas de otra persona. Kimberly Robertson era una mujer alegre, extrovertida y con toda la vida por delante. Una vida que, sin lugar a dudas, estaba llena de promesas y oportunidades infinitas. Estamos muy agradecidos a todos nuestros espectadores y patrocinadores. Y nos encantaría que consideraras unirte a nuestra pequeña comunidad en Patreon. Nos apoya como canal y no podríamos estar más agradecidos con cualquiera que lo haga. Quiero escuchar sus pensamientos sobre este caso. Si les gustó este caso, asegúrense de darle un like. Y me aseguraré de hacer más casos similares, algunos más casos resueltos. Pero eso es todo por hoy, detectives. Espero que estén todos a salvo en este mundo tan loco. Y nos vemos en mi próximo video.